dice en Efesios capítulo 2, versículo 12 a 13, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 3: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos y hermanas, yo quiero recordar que Dios está cerca. Dios está cerca de nosotros. Aun cuando no podemos sentir su presencia, no estamos en su voluntad. Si somos hijos y hijas de Dios, Dios está cerca de tu familia, está cerca en tu trabajo, en todo lo que tú hagas, está cerca. Yo quiero tomar unos momentos que podemos reflejar que porque Dios está cerca de nosotros, tenemos esperanza, tenemos un gozo, el amor de Dios. Yo quiero recordarte a ti y a mí mismo que Dios está cerca de mí y que me va a ayudar cada día, me va a dar las fuerzas que necesito. Vamos a adorar a Dios realmente. Ahí donde estás, vamos a adorar a Dios. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe, no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara mi corazón, la santa gracia que me dio, salvo, no tengo a dónde, no tengo a dónde ir. Convencido que estoy sin tu amor, se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muera, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar.
cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar, Señor. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de Jesús, cércate a Jesús en este momento. Dile que quieres regresar a sus pies, en sus brazos, porque solo Él tiene el amor que deseas. Servimos un buen Dios que nos ama tanto, pero amarnos tanto para también corregirnos cuando estamos lejos de Él. Entonces yo quiero recordarte, hermanos, que Dios está cerca y Dios te ama. Que Dios te bendiga y que te da fuerzas para continuar viviendo para Cristo. Muy buenos días, iglesia. En esta mañana nos da un gusto poderle saludar en esta mañana y nos da un enorme privilegio el Señor de poder abrir su palabra en esta mañana y poder compartir con ustedes. Antes de empezar, quisiera dar una pequeña introducción. Para mí ha sido muy difícil el poder no estar físicamente, materialmente con la iglesia, y creo que he echado de menos el poder verlos, el poder sentirlos, y Dios me ha dado otra perspectiva con respecto a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y por lo tanto estamos unidos unos con los otros, y yo creo que la iglesia es muy necesaria para nuestro crecimiento, para nuestra edificación y para traer gloria y honra al Señor. La iglesia es el único transporte que Dios va a usar y está usando para llevar su palabra de este lado del cielo al mundo entero. En esta mañana pido que usted traiga una mente abierta, un corazón dispuesto y una actitud correcta para ver la palabra del Señor. La semana pasada estábamos enseñando en Lucas capítulo 24 del verso 1 al 12 y estábamos viendo acerca de la resurrección de Cristo, acerca de la tumba, los 3 puntos. Pero en esta mañana el Señor me habló a mi vida y quiero dar un seguimiento de algunos sucesos que sucedieron después de la resurrección del Señor.
Y en esta mañana vamos a leer una linda historia en las Escrituras acerca que narra un acontecimiento cuando Jesús se le apareció a dos de sus discípulos en camino a Emaús. Creo yo que Emaús, dice la Escritura, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, que es aproximadamente a 11 kilómetros al noroeste de Jerusalén, y estaba situada ahí en ese lugar. Jesús resucitó ese mismo día a estos dos discípulos. Pero vamos a hacer una cortita oración y vamos a leer la palabra. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, pedimos tu bendición en esta mañana, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para recibir tu palabra, para comprender tu palabra, y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda plantar dentro de nuestros corazones tu palabra, de tal manera que podamos no solamente oírla, sino recordarla, y que tú la puedas guardar en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. En esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por la iglesia, por tu palabra, y principalmente, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu que nos ayuda en todas nuestras debilidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro o en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 13. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en 3 secciones. Verso 13. Dice la Escritura así: y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso 16. Mas los ojos de ellos estaban vendados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y de crucifixión. Estábamos viendo la semana pasada 3 cosas interesantes acerca de la tumba. Y yo creo que una de las cosas más importantes que queremos compartirle a la iglesia es tomar un tiempo para dar los sucesos y los acontecimientos que sucedieron después de la resurrección de Jesús. Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos lo que sucedió. 2 de sus discípulos iban con camino a Emaús, dice la Escritura. Y Emaús, déjeme explicarle un poquito para introducir la historia que estamos leyendo en esta mañana. Los discípulos iban 2 caminando hacia la aldea de Emaús. Y dice la Escritura que estaba a 70 estadios, que es equivalente
aproximadamente a 11 kilómetros, y esta aldea estaba situada en el noroeste hacia Jerusalén. Jesús había resucitado y se le había aparecido a estos dos. En el verso 14 y en el verso 15 conversaban estos dos discípulos entre sí de todo lo que había acontecido durante esos días, durante la aprehensión de Cristo en el Monte de los Olivos, cuando fue llevado ante el concilio, cuando fue sentenciado a muerte para ser crucificado, cuando fue sepultado y ahora estaba ya resucitado y se le había aparecido a María, a Juana y a María, madre de Jesús, como vimos la semana pasada. También dice la Escritura que aquí se le apareció a estos dos discípulos, Cleofas y el otro discípulo que no lo menciona aquí. Y se le confunde a Jesús como un forastero. Miren el verso 15, lo que dice la Escritura. Dice que sucedió que mientras ellos iban caminando y discutían entre sí, Jesús se acercó a ellos. Es interesante que ellos no se acercaron a Jesús. Por el contrario, ellos estaban desanimados, desalentados, habían dudado de la promesa y de las palabras, de las cosas que el Maestro, que el Señor Jesús les había dicho y les había enseñado, que al tercer día Él resucitaría. Había incertidumbre en sus corazones, en sus mentes. Y no dudo que estaban perdiendo la fe. La fe, dice un pensamiento, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Cuando nosotros perdemos la fe, perdemos el propósito, perdemos el objetivo. Y por lo tanto, a veces es imposible ver lo increíble. Y también es imposible recibir lo imposible de Dios. Y aquí estos dos discípulos, en el verso 16, dice la Escritura que los ojos de ellos estaban vendados. La razón, ahí está en el verso 16. La razón es para que no le conociesen al Señor Jesús. Es interesante cómo en el verso 17 el Señor Jesús conversa, platica, dialoga con ellos y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Sin duda Jesús notó el desaliento, la falta de fe, la duda, la desesperación, la incertidumbre de todo lo que el Maestro había dicho y presenciado estos discípulos, de las obras del Maestro, como que todo se desvanecía ante sus ojos. En el verso 18, fíjese, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero que anda en Jerusalén y que no sabe todas las cosas que han acontecido? ¿Acaso no has oído lo que ha sucedido? Y le explican en el verso 19, fíjense lo que dice la historia, es maravillosa, hermanos. Amigos, miren en el verso 19 dice: entonces Él les dijo, el Señor les dijo, ¿qué cosas han acontecido? Pareciera como que el Señor está jugando con ellos en esta conversación, pero el Señor estaba consciente de todo lo que estaba sucediendo.
Y dice la escritura que ellos le dijeron, ¿acaso no conoces a Jesús de Nazaret? Dice que fue, porque ellos consideraban que ya estaba muerto y que no había resucitado. Dice que fue un varón profeta, que poderoso en la palabra, delante del pueblo y delante de Dios. Sin duda, en el verso 20 explican lo acontecido. En otras palabras, yo le puse, narran la historia de los acontecimientos y los sucesos que le sucedieron al Señor Jesús. En el verso 20 lo aclaran de una manera muy explícita, diciendo que los sacerdotes eran corruptos. Cristo había sido crucificado y el Sanedrín de Jerusalén lo había condenado a muerte. Es interesante ver una de las cosas que no le puse puntos a mi mensaje, es porque quiero narrar la historia de así como yo la leí. ¿Sabe qué es algo que yo noté en esta historia? El testimonio que aún desalentados, aún dudando, aún con la falta de fe y aún con la incertidumbre que tenían, ellos estaban testificando de los hechos y acontecimientos que habían sucedido acerca del Señor Jesús. Y fíjense en el verso 21, aún dicen ellos, pero nosotros, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel de la esclavitud, de la opresión de los romanos. Por lo visto, estos dos discípulos no habían entendido el mensaje del Señor. Vamos a leer otros 10 versículos. Me quedé en el verso 20, vamos a leer el verso 21 y dice, pero nosotros, esperamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Verso 22, estoy leyendo, voy a leer otros 10 versículos. Aunque también nos ha asombrado mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron, que Él vive. Verso 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice la Escritura, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y el verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo
y lo partió y les dio. Es interesante que en el verso 21, si usted se da cuenta, vamos a regresar al verso 21. Dije que lo voy a leer en 3 partes y esta es la segunda. En el verso 21, ellos, los discípulos, estaban declarando y estaban testificando supuestamente al forastero, pero era Jesús que se les había aparecido en el camino. Ellos dicen, nosotros estábamos esperando al que había de redimir a Israel de la oposición, de la esclavitud, de la opresión que tenía al pueblo de Israel y que los romanos estaban controlando todo el país. Sin duda, estos 2 discípulos no habían entendido, completamente ignoraban la razón por qué el maestro había muerto. Tenían falta de visión sobre las cosas que el maestro había dicho y que estaban aconteciendo enfrente de sus ojos. Yo me preguntaba, Señor, yo te conozco, yo camino contigo, pero puedo estar ignorante en muchas cosas. Eso no significa que no lo ame y que mi corazón no arda para el Señor. Fíjese, en el verso 22 dice que las palabras del Señor fueron olvidadas por estos discípulos y luego hacen mención o dan testimonio asombrados de las mujeres que pertenecían al grupo de los discípulos, porque yo me imagino que eran no solamente los 11, sino gente que se había anexado a los discípulos y estas mujeres amaban al Señor Jesús con todo su corazón. Y estos 2 discípulos estaban testificando de que estas mujeres habían ido a la tumba y no habían encontrado al Señor Jesús, solamente habían encontrado los lienzos. En el verso 23, si usted mira en el verso 23, dice, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo, también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Los ángeles estaban testificando, como dije la semana pasada, anunciando el mensaje de que Jesús había resucitado y se los dieron a las mujeres cuando llegaron a la tumba. Y ellos aquí están dando otra vez testimonio públicamente de lo que había acontecido. Y en el verso 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. En el verso 24, fueron algunos de los nuestros, dicen el testimonio de estos 2 discípulos con camino a Emaús. Es interesante marcar en el verso 24, porque se marca también en el verso 22 las mujeres, y dicen ellos esta oración, una de las mujeres de entre nosotros. Y otra vez en el verso 24 aclara y dice, fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y se estaba refiriendo a Pedro y a Juan. En el capítulo 20 del libro de Juan, capítulo 8, dice la escritura que Pedro y Juan bajaron y descendieron a la tumba de Jesús a la carrera, corrieron los 2. Y dice la escritura que el discípulo amado fue el que llegó primero. Es interesante que estaba yo enseñando esto la semana pasada. En el verso 25 dice la escritura, entonces el Señor les dijo,
aquí es algo interesante. Quiero hacer un remarque muy especial y específico en este verso a partir para adelante. Ponga mucha atención, porque el Señor Jesús aquí ya no solamente les hace una pregunta y quiere conversar, sino aquí hay una reprensión específica para los discípulos. Entonces Él les dijo, el Señor Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Déjeme decirle que los discípulos, estos dos, como menciona la palabra del Señor aquí, uno que se llamaba Cleofas, sin duda había visto los prodigios, los milagros, las maravillas, las hazañas del Señor Jesús. Y aquí, con camino a Emaús, iban dudando de que el Señor resucitaría. Creyeron que todo se había desvanecido y que ahí había terminado la historia de Jesús. Pero no, Jesús cumplió su promesa de vencer a la muerte y levantarse y resucitar al tercer día, como dice la Escritura. Y el Señor Jesús les dice: insensatos, tardos de corazón. Yo me pregunto, ¿seremos tardos de corazón para creer a la palabra del Señor? El Señor ha venido a nuestro encuentro para limpiarnos, para perdonarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Dice la Escritura, y no, en el verso 26 dice: y no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. En otras palabras, les estaba enseñando, les estaba recordando, y aún así todavía no entendían. Porque si usted se acuerda, en el verso que está más atrás, dice la Escritura que ellos tenían vendados sus ojos para que no le conocieran. ¿Será posible que el Señor esté tan cerca y podamos no distinguir quién es Él, su voz, su presencia? ¿Sabe que eso me tocó mi corazón? Porque en el verso 27, si usted mira, es interesante lo que dice la Escritura. Dice: y comenzando Jesús a recordarle la Escritura, la palabra o la ley, les dijo y les dice: desde todos los profetas del Antiguo Testamento les declara todas las Escrituras de lo que decían acerca de Él. Y en el verso 28, fíjese lo que la palabra del Señor dice: y llegaron a la aldea a donde iban, que era ¿qué? El destino a Emaús. Emaús, ya lo dije hace un momento, Emaús estaba a 70 estadios, que era aproximadamente 11 kilómetros hacia el noroeste de Jerusalén. Y dice la Escritura que en el verso 28 llegaron a la aldea donde iban, que era Emaús, y Él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Aquí sucede algo interesante en esta historia. Él entra a su hogar y tiene comunión con ellos, se sienta a la mesa, come con ellos, y allí es donde ellos, sus ojos fueron abiertos. Dice la Escritura, dice en el verso 30,
Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa dentro de su casa, tomó el pan, lo bendijo el Señor, lo partió y se los dio a ellos. Quiere decir que no solamente conversaron íntimamente, sino tuvieron una comunión íntima, personal. Y fíjense, en el verso 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció así rápido de su vista. En el verso 32 se decía uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Quiere decir que esta conversación en el camino, el Señor Jesús les redactó, les memorizó, les citó las escrituras, pero no entendieron y no captaron la presencia del Señor hasta que no se sentaron a la mesa y tuvieron esa intimidad con su Señor. Dice que decían uno al otro, te ardía tu corazón cuando el Señor te estaba hablando las escrituras. Y en el verso 33, levantándose ellos de prisa, dice la escritura que sucedió algo interesante. Ellos empezaron a dar testimonio porque el Señor Jesús ya no estaba ahí. Dice en el verso 31 que sus ojos fueron abiertos, ya lo vimos. En el verso 32, estos dos discípulos empiezan a dar testimonio y a recordar la comunión con Cristo, cómo el Señor les amaba, cómo el Señor les hablaba y cómo estos dos discípulos, después de estar desanimados, dudosos, inclusive sin fe, desalentados y tristes, como que el fuego y la llama de la presencia de Dios había tocado sus vidas una vez más. Y en el verso 33 dice, con acción levantándose, se dieron prisa, con entusiasmo, con pasión, y querían dar testimonio a los discípulos de todo lo que les estaba sucediendo a ellos y del encuentro que tuvieron con el Señor. Sin duda estos dos tuvieron algo muy, muy particular, el poder tener comunión con el Señor y una vez más el Señor mostrar su amor, su afecto, su presencia divina a estos dos discípulos. Y ellos testificaban y decían algo interesante en el verso 34 y dice, y decían ellos, ha resucitado, el Señor verdaderamente ha resucitado. Y en el verso 35 quiero darte como conclusión, ¿cómo reconoces tú y yo la presencia del Señor? Si tenemos comunión con el Señor, debemos de estar en oración, en su palabra, en su iglesia, en nuestras relaciones interpersonales. Y sobre todo, te quiero preguntar, ¿tu corazón arde al oír la palabra del Señor? Él te está hablando. Estás oyendo su palabra. Y si tú le sirves, es cuando uno muestra su amor a los demás de acuerdo a lo que verdaderamente tú has entendido y comprendido lo que es el Señor para ti. En esta mañana,
si reconoces su presencia, debes de tener una comunión hablando con Él todos los días. Que su palabra queme, arda tu vida, tu alma, tu espíritu, tu ser. Y que eso se muestre en tus relaciones. Quiero decirles que si tu voluntad se somete al Señor, no solamente como Salvador de tu vida, de tu alma, de tu ser, sino que Él sea el Señor, que tu voluntad sea sujeta a su palabra. Por eso Pablo decía que nosotros debemos de morir cada día para que Cristo viva en nosotros. Juan dijo estas palabras y quiero terminar con esto. No importa que yo mengue, pero que Él sea exaltado. Yo creo que una de las marcas más grandes de nosotros como sus discípulos del Señor es que podamos nosotros mismos reconocer su presencia en nuestro corazón, en nuestra persona, y que evaluemos constantemente nuestra comunión a través de su palabra, a través de su oración, a través de cuánto amamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque esos son los indicadores que nos van a indicar cuando nuestro corazón está ardiendo por el Señor. Si tu corazón arde al oír su palabra, dale gracias al Señor. Pero si tu corazón está, como dijo el Señor aquí, oh insensatos, en el verso 25, y tardos de corazón para creer a los profetas, a la palabra. Es triste. Pero podemos estar en la iglesia y podemos estar tardos para oír. Son esta mañana, permítame orar por ti, iglesia, y poder decirte que esta historia de camino a Emaús con los dos discípulos, creo que si usted la mira, la lee, la medita, Dios le va a enseñar algo extraordinario en su casa y en su vida personal. Mi deseo es que el Señor me lo guarde, me lo bendiga y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, que es la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.